Ya. Resolviendo este planteamiento que hemos hecho, la corriente del colector se hará igual a esa ganancia 1000 por esa corriente de base de 2 microamperios. Yo tendría una corriente de colector de 2 miliamperios. ¿Sí? Es decir, yo ingresé 2 microamperios y a la salida voy a tener 2 miliamperios. Por ejemplo, aquí voy a redibujar por aquí un transistor. ¿Sí? Y vamos a hacer la analogía del transistor que hicieron de la primera práctica. ¿Se acuerdan que ustedes aquí pusieron una resistencia, verdad? Y por acá iban al Arduino y por acá venían a la bobina del relé, ¿verdad? Y por acá mandaban a tierra. Esta fue básicamente la práctica que hicieron la primera vez, ¿verdad? Colector y emisor. ¿Sí? Entonces, por aquí, ustedes ingresaron o generaron una corriente de base que lograron limitarla ¿a través de qué? De la resistencia que colocaron en este terminal. Sí, creo que era en el orden de 1 kilo ohmio más o menos, ¿no? Entonces, gracias a esa resistencia, usted logró limitar la corriente de base, ¿sí? Para el ejemplo, aquí hemos dicho que tenemos 2 microamperios. Al pasar por el transistor, generamos una corriente de colector de ¿cuánto? De 2 miliamperios. Corriente suficiente para lograr activar este relé. ¿Sí? Entonces, la analogía que nosotros vamos a ver aquí claramente, y por eso les decía que poco esa frase está un poco inconclusa. ¿Por qué? Porque esto es como un interruptor abierto. ¿Sí? Si no hay corriente de base, el interruptor está abierto. Pero, si por el contrario, ya voy ingresando una corriente de base, el interruptor se va a cerrar, permitiendo un flujo de corriente a través del circuito. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de los interruptores que hemos venido manejando? Por ejemplo, del interruptor manual. Es que yo activo el interruptor y prendo y apago, ¿verdad? Eso es lo que hago cuando llego a mi casa y hago el interruptor manual, prendo y apago. O del diodo, que era lo que lo pasaba, lo polarizábamos en inversa o en directa y se abría o se cerraba y eso era todo, solo que había una caída de tensión. El transistor hace lo mismo, se abre o se cierra, pero la diferencia es que yo le puedo ir suministrando diferentes niveles de corriente. Es decir, yo podría suministrarle a una carga primero 2 miliamperios, después le puedo ir suministrando 3 miliamperios, 4 miliamperios. Puedo ir jugando con la corriente que suministro a la carga, ¿sí? Un ejemplo más sencillo, por ejemplo, aquí voy a poner el ejemplo más sencillo. Este es mi colector, ¿verdad? Esto es un resumido, no simplemente estoy explicando la operación del transistor. Sí, pero falta el circuito de polarización. Simplemente estoy haciendo un resumido de la operación del transistor. La carga siempre va conectada en el colector. Entonces, por ejemplo, aquí bien podría ir un parlante, ¿verdad? Y la entrada, pues va aquí a la base, ¿no? Por aquí hay una configuración, igual recuerden, es un resumido que estoy haciendo para explicar la operación del diodo. Y de aquí, por ejemplo, voy a tener un micrófono. Si no hay nada en el micrófono, tengo circuito, un interruptor abierto. Pero si por el contrario empiezo a mandarle señales de audio, ¿verdad? Por aquí tengo señales pequeñas, altas, pequeñas, ¿verdad? Empiezo a mandar, se cierra el circuito y mando a la carga
lo mismo que está entrando, pero amplificado. Entonces se abre, y se cierra el circuito y tengo más grande. Digamos que aquí tengo en el orden de 5 voltios. Por acá tengo en el orden de los 10 voltios, ¿no? Entonces logré aumentar el voltaje, ¿sí? Entonces esta es la parte resumida de la operación, ¿sí? Es como un interruptor, pero la diferencia es bastante clara. Es que puedo jugar con las corrientes para aumentar o disminuir lo que envío a la carga. Esa es la diferencia, nada más. Entonces yo bien puedo utilizar un transistor para activar una carga, digamos que para activar un motor, un relé. Si me alcanza con el transistor que tengo, lo puedo utilizar para controlarlo y listo, no pasa nada. Y también puedo ir un poquito más allá, tal vez controlar velocidades, tal vez si es un motor un poco más pequeño, podría controlar velocidades en ese motor. ¿Por qué? Porque le puedo ir controlando el flujo de corriente. Dicho eso, la analogía principal que suelen hacer de los transistores es la siguiente, ¿no? La analogía principal que se suele hacer de los transistores es mediante una llave de agua. Esa es la analogía más clara de la operación de un transistor. ¿Sí? Entonces aquí una llave de agua, la que tenemos en nuestras casas, que tiene una perilla, ¿verdad? Que tiene una perilla que si yo la abro bastante, sale más agua, y si la abro menos, pues sale menos agua, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces esta apertura de suministrar más o menos, o abrir más o menos esa llave, sería el manejo de la corriente de base. Y esta llave que nosotros tenemos aquí, bien la podemos determinar como el emisor y el colector. O el colector y el emisor es lo mismo, ¿no? Por aquí tengo el terminal del colector y el emisor. ¿Qué pasa si está cerrada completamente la llave? ¿Qué pasa si está cerrada completamente la llave? No habría paso de agua. No hay agua, ¿verdad? Entonces no hay corriente entre el colector y el emisor. El emisor. Pero si yo voy de a poco abriendo esa llavecita, ¿verdad? Le abro un poquito y le dejo aquí un pequeño bloqueo. Le abro un poquito y empieza a ver el flujo de agua, es decir, empieza a ver el flujo de corriente, ¿sí? Entre el colector y el emisor. Si yo sigo maniobrando esa corriente de base, la sigo abriendo, es decir, sigo suministrando más corriente de base, tendré una corriente mayor que va a circular entre ¿qué? Entre el colector y el emisor. El emisor. ¿Sí? Esta es la analogía clara de cómo funciona un transistor. Y esta corriente que sale elevada aquí, que yo utilizo, que está más o menos elevada, esta es la corriente que va a llegar a mi carga. Esa es la corriente que yo voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, esta es la analogía clara de un transistor. Abro más corriente, abro menos corriente. ¿Sí? ¿Qué eso se controlaría con un potenciómetro? También, ya vamos a ver las configuraciones. Por ejemplo, hay una configuración de divisor de voltaje. Bien, le podríamos poner ahí un potenciómetro y controlamos un poco la apertura de la corriente de base. ¿Sí? Vemos que ¿qué elemento es el que siempre nos ayuda a delimitar la corriente dentro del circuito? ¿Qué elemento es el que nos ayuda para controlar corrientes a través de un circuito? La base, ingeniero. Ya, la base, sí. Pero ¿qué me ayuda? Las resistencias. ¿Sí? Las resistencias, el arreglo de resistencias que yo le haga a la entrada a mi base es lo que va a delimitar la corriente que circule a través de ella. ¿Sí? Entonces, por eso, en las siguientes clases vamos a ver las configuraciones más clásicas, ¿no?
Porque cuando ya vamos a la práctica y ustedes han visto los amplificadores de audio, básicamente solo le hacen así al pobre transistor, le hacen así, así y ya. Y aquí solo le ponen una resistencia y con eso controlan la corriente de base. Mientras que nosotros estudiamos que el divisor de voltaje, que viene a la base, ¿sí? Entonces por aquí, por ejemplo, le pueden poner el potenciómetro. Entonces, nosotros analizamos otro tipo de configuraciones, pero yo lo que he visto es que, bueno, los amplificadores de audio sencillos que trabajamos, solo le ponen una resistencia y ya está. Pero bueno, ya sabemos el sentido un poco del por qué esa resistencia ahí es para controlar la corriente de base. ¿Sí? Muy bien. Ahí también, o sea, en esa analogía es lo que provocaría en este caso que se genere un buen sonido o un mal sonido. Ya, Eh, muy bien. Aquí Manuel nos ha planteado un nuevo punto, ¿no? Nos dice que se genere un mal sonido o un mejor sonido. Sí, va a depender un poco del arreglo de resistencias que le haga, pero hay algo que, díganme. Respecto a eso del buen y mal sonido, según lo que yo estaba investigando, eso también ayuda a lo que son los capacitores electrolíticos a purificar lo que es el flujo de la corriente y todo eso y el voltaje. Entonces hay una mejor fluidez y así obtienes un sonido mucho mejor. Ya, muy bien, gracias Luis. Sí, en realidad el circuito hay que manejarlo con otros dispositivos como condensadores para filtrar. Normalmente aquí a la entrada, ya vamos a ver, siempre hay un capacitor aquí. Un capacitor a la entrada y siempre hay un capacitor a la salida, que permite filtrar tanto la señal de entrada como la señal de salida. Pero antes de irnos a eso, sí, el arreglo de resistencias influye, pero hay algo determinante dentro de los transistores también, es que generan mucho calor, ¿sí? Al igual que, bueno, en los diodos tal vez no hayan tenido del todo ese problema, tal vez en el puente de diodos tuvieron un poco problemas con el calor, algunos dijeron que se les quemó, ¿sí? En los transistores, el problema es el calor. Por lo tanto, siempre que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante con transistores, vamos a utilizar disipadores de calor. ¿Sí? Quienes ya han ocupado transistores sabrán que, o se habrán fijado cuando están trabajando, se acercan el dedo para sentir un poco la temperatura, va a elevarse. Entonces, perdón, hay algo lamentablemente que le afecta el calor. ¿Por qué? Porque afecta directamente a la ganancia del transistor, a este valor beta. Es decir, yo aquí puse la analogía que tenía una ganancia de 1000, ¿sí? Y yo le configuré para tener una corriente de 2 microamperios. Si se genera más calor dentro del transistor, yo podría tener, por ejemplo, una ganancia de 1200, 1500 y podría ir aumentando. ¿Que se traduce en qué? En que la corriente del colector va a ser mayor también, ¿sí? En que la corriente del colector aumentará, ¿sí? Y por lo tanto, si yo aumento esos valores de la corriente del colector, el transistor también tiene valores nominales, ¿sí? Tiene valores nominales, es decir, hasta ciertos valores resiste. Y si yo supero los valores máximos que acepta el transistor, corro el riesgo de deteriorar mi dispositivo. Y es algo que les pasa bastante seguido cuando están trabajando con transistores. Se les quema. ¿Por qué? Porque aumenta la ganancia y fácilmente se quema el dispositivo. Manuel nos alzaba la mano por ahí. sí, ingeniera, iba a decir que a veces no es suficiente con el disipador de calor, porque, o sea, como genera una alta temperatura y no se la puede controlar, a veces es opcional o adicional a adicionar la carga, por ejemplo, con un fan, un ventilador, para que disipe un poco el calor y no se lleve al pico máximo, ¿no? De temperatura.
Ya, muy bien, ¿sí? Entonces ustedes de aquí en adelante, cuando trabajen con transistores, tendrán que controlar el calor. Si no controlamos el calor, superamos los valores nominales que soporta el transistor y lamentablemente se va a quemar el dispositivo, ¿sí? Bueno, creo que hasta aquí es la hora de clase. Quedemos hasta aquí.